La reflexión para este día domingo está basada en uno de los textos más bellos y más polémicos de la Biblia. Cuando pienso sobre qué temas bíblicos se han escrito más, se me vienen dos a la mente. ¿Cuáles son los temas que han corrido ríos de tinta a través de la historia? Mares de interpretación, océanos exegéticos, ¿no? Lagos de estudio bíblico, etcétera. Se me vienen dos temas a la mente. El primero de ellos es Jesús. De Jesús se han escrito miles de biografías, de libros, de tratados, tesis doctorales, etcétera. Y se siguen escribiendo hasta el día de hoy. Jesús visto desde su época, Jesús visto desde nuestra época, Jesús visto desde una posición política determinada, Jesús siendo visto como un revolucionario, Jesús siendo visto como un liberador, como un libertador, Jesús siendo analizado dentro del grupo de los celotes de su época, analizado dentro del grupo de los esenios de su época, y es un etcétera, pero sin fin. Creo que no hay nadie de quien se haya escrito tanto como se sigue escribiendo de Jesús. Y el segundo tema es la creación. La creación en la Biblia, Génesis 1, 2 y 3. 1 y 2 esencialmente. Creo que no se ha escrito tanto como esto en los últimos años. Esencialmente, y digo los últimos años porque desde la época de la Ilustración, podríamos hablar incluso desde un poco antes de la llegada y del aterrizaje brutal de la evolución de las especies, el origen de las especies de Charles Darwin. Desde un poco antes de eso, ya el tema de la creación estaba siendo un tema juzgado, era un tema criticado desde la crítica de las fuentes, ¿no? No me refiero a que se critica, sino que con crítica me refiero al estudio sesudo y concienzudo de los textos. Por eso, por ejemplo, hace muchísimos años ya se llegó a la conclusión de que el autor de Génesis capítulo 1 es distinto del autor de Génesis capítulo 2. Por supuesto, es una temática que todavía está en discusión. Los primeros dos capítulos de Génesis han dado tema para cientos y cientos de papers en los últimos 200 años. Por una razón muy sencilla. Porque ahí está el origen. Ahí está relatado en la Biblia el origen de todo, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen de las especies, paradójico, ¿no? Pero ahí está el origen de las especies, está en el libro de Génesis, está el origen de la humanidad, y lo más importante para muchos teólogos de estos últimos 200 años está el origen de la caída. Ahí está. Porque cuando hay caída puede haber salvación, puede haber recuperación. Si no hubo caída, entonces no hay justificación, no hay salvación. Entonces ahí está la justificación del trabajo misionero, de cientos de misioneros en el mundo, etcétera, etcétera. Y el tema no se acaba. Al igual que con el tema de Jesús, su biografía, su historia y sus interpretaciones siguen siendo una temática profundamente interesante y conflictiva hasta este tiempo, con Génesis capítulo 1 y 2 nos pasa exactamente lo mismo. De hecho, hace un par de años salió un nuevo documental, por ejemplo, donde habían paleontólogos, geólogos, físicos, etcétera, quienes postulaban sin ningún problema que la historia de Génesis era efectivamente una historia, ¿no? Era historia en el más puro sentido semántico de la palabra, y que por lo tanto el mundo tenía poco más, poco menos 6.000 años. Por supuesto que el resto, quienes creemos que el mundo tiene sus buenos millones de años, dijimos, igual es una gran diferencia, ¿no? 6.000 años a millones de años. Y por ahí se mueven, ¿no? Por ahí se mueven los teólogos, por ahí se mueven las distintas doctrinas, quién está más cerca de la literalidad del Génesis y quién está más cerca de lo analógico o de lo metafórico respecto del Génesis. Y por ahí nos vamos moviendo todos, ¿no?
Y esto tiene, por supuesto, sus ribetes un poco excéntricos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe un museo que costó sus varios millones de dólares, un museo donde se muestra la creación literal y pusieron dinosaurios, digamos, figuras de dinosaurios, con seres humanos caminando al lado, digamos, casi como seres humanos domando mastodontes, ¿no? Domando al tiranosaurio Rex, cabalgando, ¿cierto?, sobre alguno de estos dinosaurios que nosotros podemos ver en la tele. Millones de dólares se gastaron, o sea, hay gente que realmente se lo toma en serio. Y por ende nos podríamos preguntar, ¿pero por qué tanto énfasis en la literalidad? Yo les voy a explicar por qué. Porque justamente hace aproximadamente 200 años surge en Estados Unidos un movimiento, el famoso movimiento que se le llamó de la inerrancia bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Es un movimiento que no era parte de la Reforma, por supuesto, ni Martín Lutero, ni los reformadores creían en esto de la inerrancia bíblica, sino que esto es bastante moderno. ¿Y qué quiere decir la inerrancia bíblica? Quiere decir que la Biblia dice la verdad en todas sus acepciones, conclusiones y formulaciones. Que la Biblia es verídica en cuanto a todo eso. Y verídica no en términos metafóricos, no en términos analógicos, sino en términos históricos. A eso se le llama entonces la inerrancia bíblica, ¿no? Por lo tanto, si el Apocalipsis dice que va a caer un meteoro y va a matar la tercera parte de la tierra, eso va a ser así. Y si el libro de Génesis dice entonces que Dios creó al mundo en 7 días de 24 horas, entonces es así. Ahora, esta es una idea bastante nueva respecto a la historia del cristianismo de 2000 años. De hecho, podríamos decir que en realidad la inerrancia bíblica es una doctrina que tiene menos de 200 años. Incluso eso es decir bastante. ¿Y por qué la gente se lo toma de esa forma? Porque por alguna razón nosotros nos acercamos al texto bíblico y nos preguntamos, ¿qué hago con estos textos? La mente moderna, la mente del ser humano moderna, la mente del ser humano educado, del ser humano más culto, por supuesto, evidentemente se va a hacer una pregunta, ok, bien, ¿el sol se detuvo? Cuando dice que Josué iba a pelear una batalla y el sol se detuvo. Entonces un astrónomo, un cosmólogo, un físico, cualquier ciencia, ¿no? Cualquier científico tiene todo el derecho del mundo de decir, ¿realmente se detuvo? ¿No provoca esto un descalabro no solo en el calendario, sino en la experiencia de los seres humanos del día a día? Y hay muchas otras preguntas, ¿no? Entonces la respuesta de algunos es que sí, eso ocurrió y tengo que creerlo porque debe ser así. Lo cual, por supuesto, ha hecho que muchísima gente haya abandonado la iglesia, porque sienten que la iglesia no ha querido interpretar estos textos y dicen, mira, yo estudié ciencia y esto no es así. De ahí la responsabilidad pastoral, por ejemplo, de nosotros, de tratar de ser lo más puristas con el texto en lo que se puede a texto bíblico, pero también entender que hay una cosa que es histórica y otra cuestión que es teológica. Eso es importante. Y hay algo que yo siempre le enseño a las personas, es que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no fue escrita para enseñarnos ciencia exacta, no fue escrita para enseñarnos estadística. La Biblia fue puesta por escrito y lo inspirado que puede haber dentro de la Biblia es para decirnos cómo llegar a Dios. Ahora, ni siquiera después de la muerte. El objetivo central de la Biblia es decirnos que Dios existe, decirnos qué es lo que Dios quiere y cómo nos podemos acercar a este Dios de la Biblia. Y ahí está Jesús. Esos son los 3 elementos básicos que la Biblia nos quiere mostrar. Dios existe, Dios se acercó a nosotros, qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo nos acercamos nosotros a Dios. 4 cosas, no 3. Eso es todo. Ahí se resume el propósito, sentido, objetivo de la Biblia. No decirnos literalmente qué ocurre después de la muerte, no decirnos literalmente un montón de preguntas que nosotros como seres humanos podemos tener. Dicho eso, tenemos que acercarnos porque el calendario litúrgico, nuestro libro
Nuestro librito de liturgia, ¿no?, nos dice que hay que hablar de Génesis capítulo 2 en este día. Evidentemente yo me tengo que hacer preguntas frente al texto. Yo no puedo permanecer impávido frente al texto, porque soy un ser comunicativo igual que ustedes. Yo no puedo permanecer impávido, yo necesito el acto comunicativo. Por eso somos seres humanos, porque tenemos la capacidad de comunicarnos, de ocupar un lenguaje que se puede descifrar. Entonces yo tengo que comunicarme con el texto y preguntarme cosas del texto. Ahora, capítulo 2 es un capítulo hermoso, es un capítulo bellísimo, ¿no? Aquí está el capítulo 2 de Génesis. Habla entonces de Adán y Eva, ¿no? Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra, dice el capítulo 2, versículo 4. Lo primero que yo hice con este texto fue decir, ¿historia? Entonces tuve que ir al texto original y preguntarme, ¿realmente dice historia? Porque si yo le digo a alguien en una parte, esta es la historia, nosotros tenemos un concepto de historia que es distinto del concepto de historia que tenían, por ejemplo, los mesopotámicos. Entonces tengo que preguntarme, ¿realmente dice historia? ¿Hay una palabra en la Biblia que se pueda traducir como la historia de? Y bueno, no aparece la palabra historia en este texto, sino que lo que dice es que estas son las generaciones, la forma en cómo fue creado los cielos y la tierra. NBI, por supuesto, tuvo que recurrir a algún vocablo que nosotros pudiéramos tener cercano, ¿no? Y historia es un vocablo cercano. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios es el Señor. Todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió entonces en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. El texto hebreo dice deseables para la vista, ¿no? No solo eran hermosos, sino que eran deseables para la vista, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Ahora, aquí viene una cosa súper interesante. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con toda esa información hermosa, escrita con una poesía pero bellísima, tenemos que adentrarnos en este texto, adentrarnos en este propio jardín, que según, por supuesto, las personas que piensan que esto es historia, han puesto el jardín del Edén, lo han ubicado georreferencialmente en Mesopotamia, ahí entre el Tigris y el Éufrates, ahí habría estado el jardín del Edén. ¿Cómo nos adentramos a este texto? Dios forma al hombre del barro, sopla, este hombre se transforma en un ser viviente, existe un jardín y en medio de este jardín hay dos árboles. Quizá usted no había recordado que eran dos árboles, generalmente nos quedamos con un árbol, ¿no? Y que Eva comió del árbol, ¿cierto? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, etc. Pero la verdad es que habían dos árboles ahí en medio del jardín. Un árbol era el árbol de la vida, el Etz Haim que se llama, el árbol de la vida. Junto a este, no sabemos qué tan justo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo adentrarnos en este texto? La primera idea que se me ocurrió y que es la forma, en realidad, que yo he leído estos textos,
que tienen que ver con nosotros. En que cada uno de nosotros está constantemente siendo tentado para la expansión. En que cada uno de nosotros siempre tiene delante de sí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Podríamos asociar esto con el sermón de la semana pasada, la conciencia. Siempre tenemos nosotros delante de en nuestro propio jardín dos árboles, dos posibilidades, dos tendencias, dos tentaciones. Y siempre tendremos que optar por una. En algunos casos quizás optaremos por el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Dicen los filósofos que cuando piensan en este texto, nosotros optamos por el árbol del conocimiento porque somos seres racionales. El hecho de ser seres racionales, de alguna forma nos ha ido alejando de este jardín del Edén. De hecho, la metáfora es esa. Adán y Eva comen del árbol, es decir, eligen la racionalidad, eligen la expansión. Nosotros somos personas que nos expandimos constantemente. El ser humano es un ser en expansión, no podemos hacerlo de otra forma, desde épocas muy antiguas, desde la época de Sumer, desde la época de las tribus nómades del África. Somos seres en expansión. Lo que trata de hacer el relato del Génesis es mirar hacia atrás cómo actuamos nosotros. Y a esa acción constante le puso nombre y le puso figura. Porque si yo miro hacia atrás, si yo miro al ser humano hoy día es un ser expansionista. No nos quedamos quietos. Queremos expandir nuestro conocimiento, queremos expandir nuestras relaciones, queremos expandir nuestro ego, queremos expandir nuestras ideas, queremos darnos a conocer. Las redes sociales no son otra cosa que la búsqueda desenfrenada del ser humano por expandirse, por llegar a más, tener más likes, tener más seguidores, llegar cada vez más lejos, porque somos seres expansionables. Entonces, el escritor teológico lo que hizo fue mirar al ser humano de su tiempo y decir, bueno, la verdad es que nosotros siempre estamos expandiéndonos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Habrá provocado guerras? ¿Habrá provocado desastres? ¿Habrá provocado un montón de cosas malas? ¿Otras tantas muy buenas? Pero somos seres en expansión. Entonces el escritor bíblico dijo, bueno, ¿cómo hablamos de esto, no? Ok, pongamos a un ser humano al principio que se le da la opción de comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, que es la expansión, ¿cierto? El conocimiento expande, aunque no ocupa espacio, como decía mi abuelita. Entonces, somos seres expansibles y el escritor bíblico dijo, bueno, una buena metáfora de esto es que habían dos árboles, ¿no? Un árbol de la vida y un árbol del conocimiento. De alguna forma, pero había también una tercera opción, no comer de ninguno. No comer de ningún árbol significaba que Adán se quedaba así como estaba y Eva se quedaban así como estaban, perpetuamente inocentes en un jardín de la inocencia. Y sin embargo, optan por algo que viene en nuestra conciencia, expandirnos. Y a eso le puso nombre el escritor bíblico, le llamó el árbol del conocimiento. Y comimos del árbol del conocimiento. Y seguimos comiendo del árbol del conocimiento. El problema no es que comimos del árbol del conocimiento, sino que esta expansión, a veces animalesca que tenemos, a veces brutal que tenemos, inmoral que tenemos, al no haber comido del árbol de la vida, entonces perdimos todo el sentido de la ética. Nuestra expansión de pronto arrasó a los demás. Nuestra expansión nos quiso ser semejantes a Dios. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel viene un par de capítulos después de este de Génesis. El hombre comenzó a expandirse, pero se expandió mal. Ahí está el problema.
Cedimos a la tentación racionalista de expandirnos sin expandir nuestra ética, sin expandir la vida. Por eso no comimos del árbol de la vida. Quisimos comer solo del árbol del conocimiento. Y esa expansión descomunal, incluso podríamos hablar hoy día de la expansión demográfica que tiene nuestro planeta, es porque crecimos desmedidamente. El árbol de la vida nos iba a permitir ver la ética de nuestra expansión. Al no comer de ese árbol de la vida, entonces nos hemos expandido como una plaga en el mundo. Y nos hemos expandido nosotros también, nuestra mentalidad y nuestra racionalidad, sin ética, sin una moral determinada que pudiera frenarse desde el otro. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos, dice, mira, no peleen sobre ciertas libertades o sobre ciertas cosas que uno tiene o no que hacer con el hermano de la iglesia, ¿no? Que si el hermano guarda ciertos días, que si come ciertas cosas, que si su conciencia es tan débil que no sabe diferenciar la libertad a la cual hemos sido llamados. Entonces no pelees con esa persona. Eso significa prueba del árbol de la vida, porque el árbol de la vida te permite darle rienda a esta expansión indiscriminada que tenemos desde la racionalidad. Lo dije la semana pasada. En nuestros colegios, en nuestras universidades, hay una expansión del conocimiento, pero nadie ha comido del árbol de la vida. No nos han enseñado a vivir correctamente, sino simplemente a acumular conocimientos. Hay una imagen maravillosa que sale en una película maravillosa que se llama Interstellar. Y cuenta la historia de un hombre que tiene que viajar en una nave a otra galaxia para poder salvar el mundo. Es una historia ciencia ficción. Pero en una parte de la conversación, cuando este hombre está sentado afuera de su casa, le dice a su suegro, no hemos sido creados para mirar el polvo, sino que hemos sido creados para conquistar las estrellas. Siempre tenemos que estar mirando más allá. Y lo podemos ver hoy día, veamos las noticias. Se está pensando en tener una colonia en Marte, el creador de Amazon está pensando en tener un hotel flotante sobre la atmósfera terrestre, se está pensando en la colonización de Marte, se encontró algo que puede ser vida en Venus, y más de alguien podría decir, ¿pero para qué? Porque somos expansibles, porque nos queremos expandir constantemente. El problema es que no tenemos freno, porque en nuestra conciencia el freno es el árbol de la vida y no hemos querido comer de ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Dios. Entonces hemos transformado a Dios en conocimiento del bien y el mal, pero no hemos transformado a Dios en el árbol de la vida. La vida que no se expande o que si lo hace se expande con sumo respeto y cuidado de la naturaleza, con sumo respeto y cuidado de los otros, con sumo respeto y cuidado de los que no tienen. Lo leíamos hace un minuto atrás, el reino de los cielos. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o por cómo se van a vestir. Preocúpense del reino de los cielos y su justicia. ¡Pum! Ahí yo pego. Ahí está mi tope. Mi expansión topa con el reino de Dios, porque el reino de Dios dice, fíjate, la justicia. La justicia. Entonces somos una sociedad occidental que se ha elevado técnica y tecnológicamente. El comer del árbol del conocimiento nos ha llevado a alturas indecibles. Los últimos 100 años se han hecho más descubrimientos que en toda la historia de la humanidad. Hemos avanzado tecnológicamente más que en toda la historia de la humanidad. Y seguimos sufriendo. Y seguimos sintiéndonos solos. Y seguimos viviendo a través de los artilugios tecnológicos. Porque no hemos sabido vivir. Porque no comimos del árbol de la vida. Solo comimos del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Podríamos decir, solo comimos del árbol para los informáticos, solo comimos del árbol binario de los ceros y de los unos, que nos permite crear, que nos permite entender, que nos permite expandir, que nos permite negociar. Pero no comimos del árbol de la vida. Podríamos hablar mucho de por qué Dios plantó los árboles. ¿Por qué simplemente no lo hizo? Bueno, mejor no planto los árboles.
Porque esto tiene que ver con nuestra conciencia. Somos expansibles, pero nuestra expansión humana, tecnológica y racional o irracional muchas veces, no ha tomado en cuenta los que tenemos cerquita. Nos hemos expandido en términos monetarios, nos hemos expandido en términos físicos, nos hemos expandido en términos del conocimiento, pero al no comer del árbol de la vida, no hemos sabido implantarle vida a todo eso y por lo tanto no vivimos. Esa es la cuestión y ahí está el desafío. El árbol de la vida es aquello que nos va a dar plenitud total. Hemos crecido chuecos, cojeando. Racionalmente somos muy elevados, éticamente no tanto, porque no comimos del árbol de la vida. Por lo tanto, el llamado es eso, y por eso tiene relación con la mirada de Jesús. Miren las aves del cielo, las flores del campo. Por supuesto que nos queremos expandir, perfecto. Pero lo más importante es el reino de Dios y su justicia, y ahí está la vida. O sea, la vida es compartida con otros. No me expando solo, nos expandimos juntos, pero con la vida por delante. La vida es lo más importante. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿La vida qué es? El tope ético respecto del que tengo al lado, del que tengo al frente, del que tengo atrás. No me puedo expandir infinitamente sin pensar en los que puedo dañar, incluso dentro de mi familia. No puedo expandir mi conocimiento, no puedo expandir mi tiempo, no puedo expandir mi no presencia si no me doy cuenta que alrededor mío tengo a alguien a quien hacerle justicia. Eso es comer del árbol de la vida y no solo del árbol del conocimiento del bien y del mal.